Estimados amigos de Radio Cristiandad, bienvenidos a estos especiales con ocasión de cumplirse los 50 años del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de la Segunda Reforma Protestante, reforma no católica con la cual comenzó la operación de supresión del Santo Sacrificio. Según el programa que nos hemos establecido, que nos hemos propuesto, pronto comenzaremos con el estudio de la misa bastarda. Entre tanto, esto nos ha permitido profundizar en la misa católica, en el misal romano, valorar y asentar en su justo lugar esa misa que a lo largo de los años se fue constituyendo y que quedó canonizada por el Papa San Pío V. Hemos estudiado bastante en detalle la historia de la Santa Misa desde San Pedro hasta la bula Quo Primum Tempore de San Pío V. Y luego hemos considerado las diversas partes de la Santa Misa, del rito romano y sus oraciones. Ya hemos estudiado la primera parte, la misa de los catecúmenos, y en la entrega anterior comenzamos con la misa de los fieles, con la preparación del sacrificio, y hemos visto desde el ofertorio hasta el prefacio. Hoy tenemos que considerar la realización del sacrificio, el corazón de la Santa Misa, desde el prefacio hasta el Pater Noster y fundamentalmente la doble consagración que constituye la esencia del sacrificio de la misa. Comenzamos entonces con el prefacio, el Sanctus y el Benedictus, que constituyen como el preludio del canon. En el prefacio, la Iglesia, imitando a Jesucristo en la última cena, hace una oración de acción de gracias. El origen del prefacio remonta al banquete pascual ordenado por Moisés y celebrado cada año por los judíos en el día aniversario de la salida del cautiverio de Egipto. Comiendo el cordero figurativo, el jefe de familia exaltaba el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, manifestados por sus beneficios hechos a su pueblo. Agradecía a Dios por la creación, la salvación concedida a Noé, la vocación de Abraham, el tránsito por el Mar Rojo, la revelación del Sinaí y la conquista de Canaán. Estas glorias de la antigua alianza simbolizaban los grandes misterios redentores, cuyo protagonista y autor es Jesucristo nuestro Señor, que estaba figurado en todos aquellos actos, en todas aquellas gestas del pueblo elegido. Después de haber comido el Cordero Pascual con sus apóstoles en el cenáculo, Jesucristo inauguró la nueva alianza, inmolando y comiendo el Cordero de Dios con un nuevo cántico de acción de gracias. Accepto pane gratias ecit, dice San Lucas en el capítulo 22, versículo 19. Y habiendo tomado pan y dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es el cuerpo mío, el que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y según San Mateo, en el capítulo 26, versículos 27 y 28, Atecipiens calicem gratias ecit. Y tomando un cáliz, habiendo dado gracias, lo dio a ellos diciendo: bebed de él todos, porque esta es la sangre mía de la alianza, la cual por muchos se derrama para remisión de los pecados.
Y este nuevo sacrificio reemplazó la antigua acción de gracias. San Justino dice: el sacerdote glorifica al Padre del universo en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Luego hace una larga Eucaristía, es decir, acción de gracias, por todos los favores que de Él hemos recibido. Y todos cantan amén. Decía esto, escribía esto San Justino en el siglo II. En el prefacio de los domingos, la Iglesia glorifica a Dios en sí mismo, uno en naturaleza y trino en personas. Es decir, glorifica el misterio de la vida trinitaria que nos reveló Jesucristo principalmente en el discurso de la Última Cena. El prefacio de la Santísima Trinidad es muy anterior a la fiesta de la Santísima Trinidad, puesto que se halla ya en el sacramentario gelasiano. Esto es entonces los prefacios de los domingos, en los que digo, la Iglesia glorifica a Dios en sí mismo, uno y trino. En los demás prefacios, la Iglesia canta también a la Santísima Trinidad, pero lo hace en sus obras. A Dios Padre Todopoderoso, quien nos ha creado y redimido por su Hijo, y que nos santifica por la participación en la filiación divina de Jesús por el Espíritu Santo. Vere dignum, verdaderamente es digno y justo, debido y saludable, que en todo tiempo y lugar te demos gracias, Señor Santo, Padre Todopoderoso, Dios eterno. Así dice, en forma común, el prefacio de todas las fiestas, de todos los tiempos litúrgicos. Verdaderamente es digno y justo, debido y saludable que en todo tiempo y lugar te demos gracias, Señor Santo, Padre Todopoderoso, Dios eterno. En Navidad se especifica porque por la encarnación conocemos a Dios revestido de una forma visible. En Epifanía, porque tu Hijo unigénito, revestido de carne mortal, nos ha recobrado el derecho de participar de la luz y resplandor de su inmortalidad. En Cuaresma, que por medio del ayuno corporal nos das la virtud y nos premias por Jesucristo nuestro Señor. En el tiempo de pasión, porque pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz. En Pascua y el tiempo pascual, porque Jesucristo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, reparó nuestra vida. En la ascensión, porque Jesucristo, después de su resurrección, subió al cielo para hacernos participar de su divinidad. En Pentecostés, porque Jesucristo, sentado a tu diestra, envió el Espíritu Santo sobre los hijos de adopción. La Iglesia glorifica también a Dios porque Jesucristo está presente en la Sagrada Eucaristía. Y esto lo hace en la fiesta del Corpus Christi. O porque su amor es indefectible en la fiesta del Sagrado Corazón. Porque es sacerdote y rey en la fiesta de Cristo Rey. Y también glorifica a Dios por la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, tiene su prefacio. O por los santos ángeles, que tienen el prefacio común, en el cual la fiesta de los ángeles se reza ese prefacio común, que es el que desarrolla mejor que todos los otros, en los cuales se nombra más específicamente a los coros angélicos. O también por el esposo virginal de María Santísima, y tenemos el prefacio de San José, o por las columnas de la Iglesia, los santos apóstoles, y finalmente porque nuestra muerte será seguida de la resurrección y de la inmortalidad, y así tenemos el prefacio de los difuntos. Por lo tanto, si recordamos y hemos prestado atención, en el prefacio de los domingos, la Iglesia glorifica a Dios en sí mismo, uno en naturaleza y trino en personas.
Y en los demás prefacios, la Iglesia va enumerando los diversos beneficios y glorificando a Dios en sus obras. A Dios Todopoderoso, que nos ha creado, nos ha redimido, que nos santifica a través del Espíritu Santo, y va especificando en cada tiempo o en cada fiesta algo en particular. Y así es verdaderamente digno y justo, debido y saludable que en todo tiempo, en todo lugar, te demos gracias, y vamos especificando la gracia particular de Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pasión, Pascua, Ascensión, Pentecostés, los misterios principales de nuestro Señor, el Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, fiesta de Cristo Rey, o también agradecemos y alabamos a Dios por la Madre Santísima, por los santos ángeles, San José, los santos apóstoles, y finalmente también por el recuerdo de que la resurrección seguirá a la muerte, con el prefacio de difuntos. Y así entonces la Iglesia eleva nuestras almas hacia las alturas. Sursum corda. Elevemos los corazones a Dios. La liturgia evoca luego la visión en la cual Isaías oyó cantar a los serafines: Santus, Santus, Santus. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, o de las milicias celestiales. Llena está la tierra de su gloria. Así dice el profeta Isaías en el capítulo 6 de su libro. Llena está la tierra de su gloria. A la tierra se añadió los cielos, porque el sumo pontífice de la gloria de Dios también está allí presente y preside los coros angélicos. Cantemos, por consiguiente, junto con los ángeles, que son los testigos extasiados de tales maravillas, al Dios 3 veces santo. Santus, Santus, Santus. Cantemos a Jesucristo, por quien nos otorga el Padre todos estos beneficios. Benedictus, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Aclamación que oyó Jesucristo cuando entró triunfante en Jerusalén para vencer al demonio muriendo en la cruz. Y es muy oportuna en este instante de la misa en que el mismo Jesucristo va a descender al altar para hacernos participar de su muerte y de su victoria. Bendito entonces en este momento el que viene en el nombre del Señor. Y va a comenzar el canon. El canon de la misa comienza después del Benedictus con oraciones de intercesión que continúan después de la consagración, las cuales asocian en virtud de la comunión de los santos a todos los miembros de la Iglesia militante, triunfante y purgante, asociándolos a la oblación que sin cesar ofrece Jesucristo en los cielos y en los altares de la tierra. Y el canon comienza con el Teigitur, seguirá el Memento de los vivos y el Comunicantes. Toda la obra de la redención se concentra en el sacrificio que realizó Jesucristo de modo cruento en el Calvario, el cual anticipó de un modo sacramental en el cenáculo y que renueva de la misma manera por los sacerdotes en nuestros altares. Como fruto del sacrificio de la cruz, la unión de Cristo y de la Iglesia se realiza particularmente en el altar, donde Jesucristo perpetúa la oblación del Calvario. Dígnese Dios recibir favorablemente nuestro sacrificio por la Iglesia militante en general. Teigitur, suplicámoste pues humildemente y te pedimos, oh Padre clementísimo, por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones
estas ofrendas, estos santos sacrificios sin mancilla. Así comienza entonces el Teishitur. Recomendación a Dios de todos los que hacen celebrar la misa o a los que asisten a ella. Memento, acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas. La Iglesia recomienda a sus hijos, especialmente a los que asisten a la Santa Misa o a aquellos que han encargado, que han pedido que la misa se celebre por una intención particular. Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas, y de todos los que están aquí presentes, cuya fe y devoción te son conocidas, por los cuales te ofrecemos, o ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, por sí y por la esperanza de su salvación y conservación, y encomiendan sus deseos a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. Realmente es muy profundo este primer memento, el memento de los vivos. Tenemos que leerlo, profundizarlo, meditarlo y particularmente cuando asistimos a la Santa Misa, tener bien presente lo que la Iglesia hace rezar al sacerdote. Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas y de todos los que están aquí presentes, cuya fe y devoción te son conocidas, por los cuales te ofrecemos, o ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza por sí y por la esperanza de su salvación y conservación, y encomiendan sus deseos a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. Dígnese Dios recibir favorablemente nuestro sacrificio en virtud de los méritos y de las oraciones de los santos, porque como miembros del cuerpo místico de Cristo no pueden separarse de Él y unen sus sufragios y sus méritos a los de su Señor. Comunicantes, unidos en la misma comunión y venerando la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, y también la de tus bienaventurados apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio. Nombramos aquí 5 papas mártires: Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio. Cipriano, obispo mártir. Lorenzo, diácono mártir. Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, 5 laicos mártires. Y de todos tus santos, por sus merecimientos y ruegos te suplicamos nos concedas que nos defienda en todas las cosas el auxilio de tu protección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el comunicantes en el cual pedimos a Dios se digne recibir favorablemente nuestro sacrificio en virtud de los méritos y de las oraciones de los santos, porque estos, como miembros del cuerpo místico de Cristo, no pueden separarse de Él y unen sus sufragios y sus méritos a los de su Señor. Y tengamos en cuenta entonces que ese comunicantes, ese unidos en la misma comunión y venerando la memoria, y ahí enumeramos a los santos a los cuales particularmente nos encomendamos. En primer lugar, la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Luego siguen los apóstoles, Pedro y Pablo, siempre unidos ellos, como saben, siempre que, por ejemplo, se celebra una misa por San Pedro, siempre se hace la conmemoración de San Pablo y viceversa. Entonces, los bienaventurados apóstoles y mártires, y los enumera Pedro y Pablo,
Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo. Luego vendrán 5 papas mártires: Lino, Cleto, Clemente, Sisto y Cornelio. Luego un obispo mártir, Cipriano, un diácono mártir, Lorenzo, y luego 5 laicos mártires, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Y de todos tus santos, e invocamos sus merecimientos y ruegos. Por sus merecimientos y ruegos te suplicamos nos concedas que nos defienda en todas las cosas el auxilio de tu protección. Y llegamos así al Anquigitur y al Quam Oblationem. La Iglesia se prepara ya inmediatamente para la consagración por 2 fórmulas de ofrenda, el Anquigitur y el Quam Oblationem. Cuando el sacerdote dice el Anquigitur, extiende las manos sobre las oblatas, es decir, sobre el cáliz que contiene el vino con las gotitas de agua y la santa hostia que han sido justamente ofrecidas en el ofertorio. Son las santas oblatas, ya han sido ofrecidas y el sacerdote extiende las 2 manos sobre ellas. Esta imposición fue introducida por San Pío V para afirmar el carácter sacrificatorio de la consagración entonces negada por los herejes. Es muy importante este rito entonces, todo el valor que tiene. Leemos en el libro del Levítico, capítulo 8, Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, lo degollaron y Moisés derramó la sangre y quemó el cuerpo sobre el altar. Fue un holocausto de olor suavísimo para el Señor. La imposición de las manos sobre las víctimas destinadas a la inmolación como homenaje de adoración o de acción de gracias significaba en el holocausto y en el sacrificio de expiación por los pecados la donación de sí mismo a Dios, porque indica una identificación moral, una transmisión de responsabilidades, una oblación por sustitución. Es en todo esto que tenemos que reflexionar, tenemos que pensar cuando asistimos a la Santa Misa y vemos al sacerdote extender las manos sobre las oblatas. Anquigitur, rogámoste, pues, Señor, recibas propicio esta ofrenda de nuestra servidumbre, que lo es también de toda tu familia. Hacia el año 600, San Gregorio añadió, como sabemos, y nos hagas pasar en tu paz los días de nuestra vida. Y continúa el Anquigitur, y mandes que seamos preservados de la eterna condenación y contados en la grey de tus escogidos. Toda seguida, esta oración del Anquigitur dice entonces: te rogamos, pues, Señor, Anquigitur, recibas propicio esta ofrenda de nuestra servidumbre, que lo es también de toda tu familia, y nos hagas pasar en tu paz los días de nuestra vida, y mandes que seamos preservados de la eterna condenación y contados en la grey de tus escogidos. La oración añadida por San Gregorio resume los beneficios que esperamos del sacrificio sobre los cuales insiste la Iglesia en la oración de intercesión. Cuando dice el Quam Oblationem, el sacerdote hace 3 veces la señal de la cruz sobre las ofrendas y luego una sobre la hostia, sobre el pan, diciendo corpus, y otra sobre el cáliz que contiene el vino, diciendo sanguis, para significar el acto próximo de la transustanciación respectiva en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Quam Oblationem, la cual oblación te suplicamos, oh Dios, te dignes hacerla en todo bendita, aprobada, confirmada, razonable y agradable, a fin de que se convierta para nosotros
en el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. La Iglesia expresa en esta fórmula su voluntad formal de consagrar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. De manera que el relato de la cena que sigue no es una simple lectura histórica, como la de los evangelios de la Pasión durante la Semana Santa, sino que es una acción y que responde al mandato de nuestro Señor: haced esto en memoria mía. Esta oblación, por la cual será transustanciada en el mismo Jesucristo, será verdaderamente bendita, benedictam, e irrevocablemente, ratam, aceptada, ascriptam, aceptabilem, de modo que, unidos con Cristo, que va a entregarse a nosotros, fiat nobis, podremos ofrecernos como una hostia viva, santa, agradable a Dios, en un culto espiritual o racional, racionable, haciendo alusión, evocando el texto de San Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Y llegamos así entonces al corazón mismo de la Santa Misa. En instantes veremos justamente el rito de la doble consagración. Dar a conocer la verdad sin miedos, aunque duela. Enseñar la doctrina de nuestro Redentor sin respetos humanos. Demostrar la tremenda lucha de la supervivencia de la tradición. Esto es el programa de acción de Radio Cristiandad. Radio Cristiandad. 24 horas luchando para que Cristo reine. Hemos llegado entonces al corazón mismo de la Santa Misa, del santo sacrificio de nuestros altares. Llegamos al Quipridie, que nos va a introducir en la transustanciación del pan en el cuerpo de Jesús. Durante todo el curso de su vida, se ofreció Jesucristo interiormente a su Padre. Mas esta oblación no fue un verdadero sacrificio, sino cuando se expresó por un acto sacrificatorio externo. Este acto sacrificial, sublime entre todos, Jesús lo realizó en dos ocasiones durante su vida terrestre: en la última cena y en el Calvario. En la última cena, pontífice por excelencia, según el orden de Melquisedec, tomó pan, del cual cambió la sustancia en la sustancia de su cuerpo, lo transustanció. Después, al fin de la cena, tomó vino y también cambió su sustancia, pero esta vez en la sustancia de su sangre, indicando por este rito sacrificial esencialmente sacramental, signo eficaz de su muerte en la cruz, que ofrecía a Dios su vida por salvar a los hombres. Esto en la última cena. En el Calvario, sumo sacerdote, cuyo sacrificio fue figurado por los sacrificios cruentos del sacerdocio de Aarón, derramó efectivamente toda su sangre, y su sacrificio fue voluntario, aceptó libremente la muerte en la cruz. Dice Santo Tomás: Cristo se ofreció voluntariamente a la pasión y por esta razón es hostia, es decir, víctima. El sacrificio del cenáculo y el del Calvario son esencialmente un solo y único sacrificio, ya que en presencia de sus apóstoles fue la oblación que de sí mismo iba a efectuar en la cruz, la que ofreció Cristo con anticipación a su Padre, realizándola de un modo sacramental. Eso sucedió en la última cena en el cenáculo.
Efectivamente, la Eucaristía es ante todo un sacrificio ofrecido a Dios, y como tal es el sacramento o el signo eficaz de la pasión, porque efectuando las dos consagraciones, cuyos efectos directos son diferentes, el Divino Salvador hizo sacramentalmente, ya que el sacramento es un signo eficaz, entonces hizo sacramentalmente la separación de su sangre de su cuerpo, que realmente se realizaría el día siguiente sobre la cruz. El del cenáculo fue pues un verdadero sacrificio en el cual Cristo hizo en realidad la oblación total de su persona por el rito de la doble consagración sacramental, rito que consistía en ofrecer con anticipación la inmolación sangrienta del Calvario, realizándola de un modo sacramental e incruento. La misa difiere del sacrificio del cenáculo solo porque Jesucristo realiza esta doble transustanciación por el ministerio de su Iglesia, y porque los sacerdotes que obran como instrumentos del sumo sacerdote ofrecen sacramentalmente a Dios no ya la víctima que va a inmolarse en la cruz, sino la misma víctima que otrora se inmolara en la cruz. Al instituir la Sagrada Eucaristía, Jesucristo dejó pues a su Iglesia un sacrificio visible, instrumento del pontífice de la ley nueva, por el cual ella ofrece por su orden y con una actualidad siempre nueva, el mismo y único sacrificio redentor. En el cenáculo, en el Calvario, en nuestras iglesias, es el mismo sacerdote que inmola la misma víctima por la separación, ya física en el Calvario, ya sacramental en el cenáculo y en la misa, separación del mismo cuerpo y de la misma sangre. De modo que en el momento de la consagración Jesucristo ejerce esencialmente el mismo acto sacerdotal y sacrificial que en el Gólgota. Continúa la misma oblación de sí mismo, solamente difiere en la manera de ofrecerla, dice el Concilio Tridentino. Y por eso el sacerdote realiza en el momento de la consagración los mismos movimientos y pronuncia las mismas palabras de Jesús cuando consagró el pan y el vino en el cenáculo. Las dos fórmulas de consagración del misal romano se componen de elementos suministrados por San Pablo en su epístola primera a los Corintios, capítulo 11, por los evangelistas y por la tradición. Esto lo sabemos, nos lo enseña claramente el Concilio de Trento. Y llegamos así al Quipridie, el cual, la víspera de su pasión, al pronunciar estas palabras, en voz baja por supuesto, el sacerdote purifica los dedos en el corporal. Tomó el pan en sus santas y venerables manos. Toma la hostia. Y levantando sus ojos al cielo, a ti, Dios Padre suyo todopoderoso, el sacerdote levanta los ojos al cielo. Dándote gracias, inclina la cabeza, lo bendijo, hace la señal de la cruz sobre la hostia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él. Aquí en nuestros misales hay un punto y aparte. Ya veremos con detalle, en la nueva misa hay todo seguido, este punto no existe, viene todo seguido, de modo tal que no hay entre lo que acabamos de leer y lo que va a seguir, no hay una separación, sino que hay una continuidad. Y en nuestros misales católicos no solamente está este punto y aparte, sino que entre las palabras de la consagración y lo que se acaba de leer hay una rúbrica que va en rojo, por eso rúbrica viene de rubrum en latín, y están en rojo esas rúbricas. Y dice así: teniendo la hostia con ambas manos, con el pulgar y el índice, profiere las palabras de la consagración secreta, distinta y atentamente sobre la hostia. Por lo tanto,
voy a retomar el quipridie y haciendo justamente la pausa que indica ese punto y aparte, y que la rúbrica también indica lo que el sacerdote debe hacer. El cual entonces, la víspera de su pasión, tomó el pan en sus santas y venerables manos, y levantando sus ojos al cielo, a ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él. Esto el sacerdote lo pronuncia en tono narrativo, en tercera persona. Y ahora, al indicar con el punto y aparte y la rúbrica correspondiente, pasa al tono asertivo. Ya dedicaremos un especial solamente a este tema. Por lo tanto, termina: lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él. Esto es en efecto mi cuerpo. Podrán ver, si se remiten a las notas que acompañan este especial, pongo aquí una captura, justamente una foto del misal tradicional en latín, y pueden ver claramente entonces de qué manera se encuentra la diagramación y cómo están destacadas las palabras de la consagración. Inmediatamente después entonces de haber pronunciado estas palabras y habiéndose entonces realizado la transustanciación y teniendo por lo tanto en sus manos el cuerpo de nuestro Señor, verdadera, real, sustancialmente presente, y por concomitancia su sangre, su alma y su divinidad, el sacerdote hace la genuflexión, adorando el cuerpo de nuestro Señor presente, verdadera, real y sustancialmente, bajo las apariencias del pan, juntamente con su sangre, alma y divinidad. Luego eleva la sagrada hostia. La elevación de las sagradas especies, en este caso la hostia, luego será el cáliz. La elevación de las sagradas especies, después de la consagración, es una profesión de fe contra los herejes que niegan la presencia real. San Pío X concedió una indulgencia de 7 años y 7 cuarentenas a los que mirando la hostia y el cáliz dijeren como Santo Tomás: Dominus meus et Deus meus, Señor mío y Dios mío. El sacerdote deposita la sagrada hostia sobre el corporal y nuevamente se arrodilla. Y ahora va a venir la transustanciación del vino en la sangre de Jesús. Simili modo, después el sacerdote consagra el cáliz que contiene el vino, porque para renovar el rito de la última cena, tal como lo instituyó Jesucristo, es necesario que la Eucaristía sea a la vez el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo. En efecto, aunque por concomitancia Jesucristo está presente ya todo entero bajo las especies del pan, después de la primera consagración, sin embargo, la hostia es, en virtud de las palabras de la consagración, el cuerpo de Cristo. Es necesaria una segunda transustanciación, la del vino, para que también se dé la presencia de la sangre de Cristo. Es lo que hizo Jesús. Y merced a estos dos modos de un mismo y único sacramento, la Sagrada Eucaristía, la muerte del Salvador, está muy expresivamente significada y ofrecida sacramentalmente en el altar. Dice Santo Tomás: la representación de la pasión se efectúa en la consagración misma del sacramento, en la cual no se debe consagrar el cuerpo sin consagrar la sangre. Esto lo trae en la Suma Teológica, en la tercera parte, en la cuestión 80, en el artículo 12, en la respuesta a la tercera objeción. La sangre consagrada separadamente del cuerpo representa de un modo expresivo la pasión de Cristo,
porque la separación de la sangre del cuerpo se efectuó por la pasión. Dice Santo Tomás, puesto que la sangre consagrada por separado representa claramente la pasión de Cristo, el efecto de la pasión debía ser mencionado mejor en la consagración de la sangre que en la consagración del cuerpo, que es el que padeció. Esto está también en la tercera parte, en la cuestión 78, en el artículo 3, en la respuesta a la segunda objeción. La doble consagración es pues el centro mismo del santo sacrificio del altar. Dejemos a Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, sintetizar toda esta doctrina. Es una cita muy importante, la de Pío XII, en esa encíclica Mediator Dei, en la cual Pío XII, respecto de lo que llevamos, dice de esta manera: el augusto sacrificio del altar no es pues una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que es un sacrificio propio y verdadero, por el que el sumo sacerdote, mediante su inmolación incruenta, repite lo que hizo en la cruz, ofreciéndose al Padre como víctima gratísima. Una sola y la misma es la víctima, y el que ahora se ofrece por el ministerio de los sacerdotes es el mismo que se ofreció entonces en la cruz, solo es distinto el modo de ofrecerse. Idéntico pues es el sacerdote Jesucristo, cuya sagrada persona es representada por su ministro. Este, en virtud de la consagración sacerdotal que ha recibido, se asemeja al sumo sacerdote y tiene el poder de obrar en virtud y en la persona del mismo Cristo. Por eso, con su acción sacerdotal, en cierto modo, presta a Cristo su lengua y le ofrece su mano. Idéntica asimismo es la víctima, es a saber, el Redentor divino, según su naturaleza humana y en la verdad de su cuerpo y su sangre. Es diferente, en cambio, el modo como Cristo se ofrece. En efecto, en la cruz, Él se ofreció a Dios totalmente con todos sus sufrimientos. Pero esta inmolación de la víctima fue llevada a cabo por medio de una muerte cruenta, voluntariamente padecida. En cambio, sobre el altar, a causa del estado glorioso de su naturaleza humana, la muerte no tendrá ya dominio sobre él, y por eso la efusión de la sangre es imposible. Con todo, la divina sabiduría halló un medio admirable para hacer manifiesto el sacrificio de nuestro Redentor con señales exteriores, que son símbolos de muerte, ya que gracias a la transustanciación del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Cristo, así como está realmente presente su cuerpo, también lo está su sangre, y las especies eucarísticas bajo las cuales se halla presente simbolizan la cruenta separación del cuerpo y de la sangre. De este modo, la representación conmemorativa de la muerte que realmente sucedió en el Calvario se repite en cada uno de los sacrificios del altar, ya que la separación de los símbolos indica que Jesucristo está en estado de víctima. Hasta aquí la cita de Pío XII, que es necesario leer, meditar, reflexionar, porque ahí está contenida de una manera clara, taxativa, toda la doctrina sobre este punto tan importante. Continuemos nosotros diciendo que por la efusión de su sangre nos redimió Jesucristo, y la actualización sacramental de esta efusión en los altares debe ser, pues, el objeto principal de nuestra preocupación en la misa. Repito, la actualización sacramental de esta efusión en los altares debe ser el objeto principal de nuestra preocupación en la misa. La segunda fórmula de consagración, más detallada que la primera, nos invita a ello particularmente. Similimodo, de un modo semejante, acabada la cena, el sacerdote toma el cáliz, tomando este excelente cáliz en sus santas y venerables manos,
inclina la cabeza, dándote igualmente gracias, lo bendijo, hace la señal de la cruz sobre el cáliz, y dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él. Una vez más, hay un punto aparte y una rúbrica que dice: profiere las palabras de la consagración sobre el cáliz, atenta, continuada y secretamente, teniéndolo un poco elevado. Ese punto y aparte y esta rúbrica marca también el cambio del tono narrativo al tono asertivo. Retomo entonces con el símil y modo para llegar a las palabras de la consagración del vino. De un modo semejante, acabada la cena, tomando este cáliz excelente en sus santas y venerables manos, dándote igualmente gracias, lo bendijo, y dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él. Este es en efecto el cáliz de mi sangre, del Nuevo y Eterno Testamento, misterio de fe, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Pronunciadas estas palabras, el sacerdote depone el cáliz sobre el corporal y dice en secreto: cuantas veces hiciereis estas cosas, las haréis en memoria mía. Una vez más tenemos en el texto una ilustración tomada directamente de nuestros misales, donde se ve claramente lo que acabamos de decir, todo en latín. Termina entonces la consagración del cáliz, se produce la transustanciación del vino en la sustancia de la sangre de nuestro Señor, y por lo tanto el sacerdote hace la genuflexión adorando la preciosísima sangre de nuestro Señor, presente, verdadera, real y sustancialmente bajo las apariencias del vino, juntamente con su cuerpo, alma y divinidad. Luego eleva el cáliz y el sacerdote deposita el cáliz sobre el corporal y nuevamente se arrodilla. Mediador de la nueva y eterna alianza que Dios establece con los cristianos, Jesucristo ofreció en sus manos el cáliz que contiene su propia sangre, la misma que derramará en el Calvario, la misma que estará en todos los cálices de todas las misas válidamente celebradas. Es por consiguiente de suma importancia que en el momento en que Jesucristo se inmola sacramentalmente en nuestros altares, nos inmolemos también juntos con Él y no pongamos obstáculos a nuestra incorporación a Jesús. Hemos visto entonces el corazón, la sustancia misma, la esencia del sacrificio de nuestros altares por la doble consagración. En la última parte, en el tercer bloque de estos especiales, veremos entonces cómo finaliza el canon. Hemos considerado hace unos instantes la parte central, el corazón mismo del santo sacrificio de nuestros altares. Y ahora continuamos con el Unde de Memores, la oblación de la víctima sacrificada sacramentalmente. Por orden de Jesucristo, la Iglesia renueva el sacrificio de nuestro Señor y evoca en él los misterios por los cuales el Salvador efectuó nuestra redención. El sacerdote sigue, por lo tanto: Señor, en memoria ofrecemos. Son estos los dos motivos de la oración de la Iglesia en este instante. Es esa oración Unde et Memores. Por tanto, Señor, nosotros, siervos tuyos, y también tu pueblo santo, en memoria de la bienaventurada pasión del mismo Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, como de su resurrección de entre los muertos, y también de su gloriosa ascensión a los cielos, ofrecemos a tu excelsa majestad, de tus mismos dones y dádivas, esta hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, el pan santo de la vida eterna
y el cáliz de perpetua salvación. Esta es la hermosa oración Unde et Memores. Son los dos motivos de la oración de la Iglesia. En memoria te ofrecemos. Después de haber inmolado sacramentalmente la víctima en el altar, la Iglesia la ofrece a Dios. Es el fin principal de la oración Unde et Memores y de las dos siguientes, Supraque y Súplices, que constituyen un todo único, según lo indican textos antiguos, y por su conclusión también única, per Christum Dominum Nostrum. El Unde et Memores es también el comentario y la ejecución de la orden de Jesucristo a sus apóstoles, cuando les dijo: cuantas veces hiciereis estas cosas, las haréis en memoria de mí. Prescripción dada por Jesús en el momento en que iba a morir y volver a su Padre, y que la Iglesia repite inmediatamente después de la segunda fórmula consagratoria, que es la del vino. Puede interpretarse de este modo: instituyó nuestro Señor el sacrificio y por lo tanto les dice a sus apóstoles: instituyo este sacrificio y sacramento eucarístico y os constituyo los ministros del mismo, a fin de que pueda continuar por medio de vosotros, que os habéis entregado a mi servicio como sacerdotes, nos servitui, la obra de la redención del género humano, porque es para que devuelva a mi Padre a todos sus hijos pródigos, incorporándolos a mi cuerpo místico, para lo que el Padre me ha enviado. Esta obra de salvación y de santificación va a ser realizada por mí como cabeza de toda la humanidad, ya que por mi muerte en la cruz voy a expiar por todos los pecados de todos los hombres, y por mi resurrección y mi ascensión voy a introducirlos de derecho en el reino de mi Padre. Renovad, pues, lo que acabo de decir, lo que acabo de hacer, es decir, ofrecedme al Padre consagrando el pan y el vino, incorporad luego las almas, el pueblo santo, a esta oblación, dándoles este pan sagrado como comida espiritual y haciéndoles beber el cáliz de la eterna salvación. Este es un comentario muy profundo entonces de esa oración en este momento. El sacrificador, dice San Pablo, es por excelencia un pontífice santo, inocente, inmaculado. Y su ofrenda, añade la Iglesia, es por excelencia una hostia pura, santa, inmaculada. Dios aceptará pues este sacrificio como agradable. Sigue entonces el Supraque y el Súplices, que constituyen la aceptación de la víctima por parte de Dios. Existe un solo sacerdocio y un sacrificio único en la religión católica. Y del mismo modo que en el cenáculo y en el Calvario, en el altar Jesucristo es el sumo sacerdote y la víctima. Y puesto que Dios pone todas sus complacencias en su Hijo, la Santa Misa le es infinitamente agradable. Y así se explica por qué la Iglesia juzga necesario pedirle con insistencia en el Supraque y en el Súplices que sea aceptada favorablemente la oblación. Y la Iglesia muestra su ardiente deseo nombrando a los tres grandes sacrificadores. Supraque, hacia los cuales dígnate, Señor, mirar con rostro propicio y sereno y aceptarlos, así como te dignaste aceptar los dones de tu siervo, el inocente Abel, y el sacrificio de nuestro patriarca Abraham, y el que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio santo, hostia inmaculada. La ofrenda que Jesucristo hace de sí mismo en el altar, por intermedio de sus sacerdotes, se identifica con la que el mismo Cordero, como inmolado, según el Apocalipsis, hace en unión con todos los santos en el altar celestial ante el trono de la majestad divina. Nuestro Señor sigue ofreciendo su sacrificio en el cielo.
Pero será agradable a Dios la oblación si nosotros mismos nos ofrecemos verdaderamente en unión con Cristo, como lo hacen todos los miembros de su cuerpo místico, los ángeles y los santos en la Jerusalén celestial. Y por eso, evocando la visión del ángel, que ofrece a Dios a la derecha del altar de oro la oración de los santos, con un incensario de suavísimo olor, el celebrante, profundamente inclinado, pide a Dios Padre que nuestra ofrenda, apoyada en los méritos de Cristo, presente a la vez en los dos altares, obtenga las más abundantes gracias a aquellos que participarán por la comunión de la tierra en el sacrificio aceptado por Dios en los cielos. El sacerdote besa el altar de la tierra, símbolo del altar del cielo. Y viene esa hermosa oración, el súplices. Te rogamos con todo rendimiento, omnipotente Dios, mandes sean llevados estos dones por las manos de tu santo ángel a tu sublime altar, ante la presencia de tu divina majestad, para que todos los que participando de este altar recibiéramos el sacrosanto cuerpo y sangre de tu Hijo, seamos llenos de toda bendición celestial y gracia, por el mismo Cristo nuestro Señor. Hermosa oración entonces, por las cuales se unen ambos altares, el de la tierra y en el cielo, en el cual es ofrecido por el mismo sacerdote nuestro Señor la misma víctima que es Él mismo. A continuación, la Iglesia, así como se ha acordado de sus hijos vivos, ahora hace también el memento por los difuntos, con la aplicación del sacrificio a la Iglesia purgante. Antes de la consagración, la Iglesia interrumpió la oración de acción de gracias, el prefacio, el Sanctus, el Benedictus, con una oración de intercesión, el Deigitur con el primer memento y el Comunicantes, que es otra manera de proclamar los beneficios de la redención. Después de la consagración se interrumpe igualmente la acción sacrificial, el Quipridie, simili modo, unde de memores, supraque, supplices, se interrumpe con dos plegarias. El segundo memento, en este caso el memento de los difuntos, y el nobis quoque peccatoribus, que exaltan también la bondad de aquel que nos llama a la bienaventuranza eterna. La Iglesia militante, purgante y triunfante, siendo la esposa y el cuerpo místico de Cristo, todos sus miembros, unidos espiritualmente a su cabeza, pueden beneficiarse del sacrificio que Jesucristo ofrece sin cesar en el altar por el ministerio de sus sacerdotes. Por eso, desde su origen, todas las liturgias han hecho mención en el sacrificio, no sólo de los vivos y de los santos, sino también de los difuntos. La razón que de ello da San Agustín, a fines del siglo IV, es precisamente porque a las almas de los fieles difuntos no las apartan ni separan de la Iglesia, la cual igualmente ahora es reino de Cristo, porque de otra manera no se hiciera memoria de ellos en el altar de Dios, en la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué se hacen estas cosas? Sino porque también los fieles difuntos son miembros suyos. Así entonces evoca San Agustín en su libro La ciudad de Dios, libro 20, capítulo 9. Viene entonces ese memento essiam, acuérdate también. El memento de los difuntos se enlaza íntimamente con el de los vivos. Ese también está haciendo referencia a aquel primer memento. Memento essiam, acuérdate también, Señor, de tus siervos y siervas que nos precedieron con la señal de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Entonces, de la misma manera que te hemos pedido por los vivos, ahora acuérdate también de los que nos precedieron con la señal de la fe
y duermen ya el sueño de la paz. Te pedimos, Señor, que a estos y a todos los que descansan en Cristo les concedas en lugar del refrigerio, de la luz y de la paz. En el ofertorio, la Iglesia ofrece la hostia inmaculada por todos los cristianos vivos y difuntos, y que sea provechosa para su salvación y para la vida eterna. Egresados de este mundo, sin antes haber satisfecho plenamente por las penas temporales merecidas por sus pecados, deben estas almas purificarse, expiando hasta que sea plenamente satisfecha la justicia de Dios, porque nada que sea manchado puede entrar en el cielo. La Iglesia, pues, puede abreviar el tiempo de esta purificación. Lo puede, dice el Concilio de Trento, sobre todo por medio del precioso sacrificio del altar. Nada hay en efecto más eficaz para obtener el favor de Dios, alcanzar la misericordia para la remisión de sus penas, que dirigirle nuestras plegarias, ofreciéndole el sacrificio de la sangre de Jesucristo para saldar sus deudas. Las penas de los difuntos, por cuya intención se ofrece la misa, o que el sacerdote recomienda de un modo especial, están suspendidas o disminuidas durante este mismo tiempo. Así dice San Gregorio en su diálogo sexto: las penas de los difuntos, por cuya intención se ofrece la misa, o que el sacerdote recomienda de un modo especial, están suspendidas o disminuidas durante este mismo tiempo. ¿Cuántas almas del purgatorio reciben así consuelo o son introducidas por los ángeles en el cielo? La Santa Misa es el medio más eficaz para que se realice en favor de las almas benditas el texto de San Pablo que dice: Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el bautismo de agua con la palabra de vida, a fin de hacerla comparecer delante de Él llena de gloria, sin mácula, ni arruga, ni cosa semejante, sino siendo santa e inmaculada. Muy importante este memento de los difuntos. La Iglesia todos los días se acuerda de sus hijos difuntos, tanto en la misa como en el Santo Breviario. Todos los días hace esa mención. Y llegamos al nobis quoque peccatoribus, la aplicación del sacrificio a la Iglesia militante ahora. Después de ofrecer la sangre de Cristo por los difuntos, el sacerdote, hiriéndose el pecho, en señal de contrición, la ofrece también por nosotros, pobres pecadores. La Iglesia militante, en efecto, y la Iglesia purgante deben reunirse un día con la Iglesia triunfante en el reino de Jesucristo y de su Padre. Pedir a Dios infinitamente misericordioso y liberal se digne admitirnos a nosotros pecadores, que no lo merecemos, en la sociedad de los elegidos, gracias a los méritos de la sangre de Cristo, es el fin del nobis quoque peccatoribus, cuya lista de los santos invocados hace continuación a la del comunicantes. Nobis quoque peccatoribus, también a nosotros pecadores, siervos tuyos que esperamos en la abundancia de tus misericordias, dígnate darnos siquiera alguna partecita y vivir en compañía de tus santos apóstoles y mártires, Juan, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos tus santos, en cuya compañía te pedimos nos recibas, no como apreciados de méritos, sino como perdonador que eres de nuestras culpas, por nuestro Señor Jesucristo. Repitamos este nobis quoque peccatoribus, señalando entonces quiénes son estos santos que son nombrados
con los cuales esperamos estar reunidos. También a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que esperamos en la abundancia de tus misericordias, dígnate darnos siquiera alguna partecita y vivir en compañía de tus santos apóstoles y mártires. Juan, es decir, el precursor, San Juan Bautista, nombrado el primero como la Virgen en la otra lista, Esteban, el diácono, protomártir, Matías, el apóstol agregado al colegio de los apóstoles, Bernabé, un discípulo de los apóstoles, Ignacio, obispo mártir de Antioquía, Alejandro, papa, Marcelino, presbítero, Pedro, exorcista, es decir, 7 mártires. Y luego vienen las mujeres Felicitas y Perpetua, madres cristianas, Águeda de Catania, Lucía de Siracusa, Inés, Cecilia, Anastasia, vírgenes, es decir, 7 mártires. Y de todos tus santos, en cuya compañía te pedimos nos recibas, no como apreciados de méritos, sino como perdonador que eres de nuestras culpas, por Cristo nuestro Señor. La misa, siendo un sacrificio por el cual Jesucristo ofrece nuevamente por el ministerio de sus sacerdotes y de un modo incruento el sacrificio cruento de la cruz, esta oblación sacramental tiene toda la virtud propiciatoria del Calvario. Por eso declara el Concilio de Trento: si alguien dijere que el sacrificio de la misa no es un sacrificio de propiciación, sea anatema. Y el Catecismo Romano añade: el sacrificio de la misa es un verdadero sacrificio de propiciación, que aplaca a Dios y nos atrae sus favores. Si pues inmolamos y ofrecemos esta víctima santísima con un corazón puro, con fe viva y dolor sincero de nuestros pecados, obtendremos infaliblemente la misericordia del Señor y el auxilio de su gracia en nuestras necesidades. El olor suavísimo que se exhala de este sacrificio es tan agradable a su divina majestad que nos concede los dones de la gracia y del arrepentimiento y nos perdona nuestros pecados. Así dice el Catecismo Romano. La oblación de la sangre de Cristo en el altar es el mejor medio para alcanzar gracias de conversión por los pecadores, aún los más empedernidos. Sigue diciendo el Concilio de Trento: aplacado por la ofrenda de este sacrificio, el Señor otorga la gracia y el don de la penitencia y perdona los pecados y los crímenes, aún los más horribles. En cuanto a las penas debidas por nuestros pecados, proporcionalmente a nuestras disposiciones actuales, son satisfechas ante la justicia de Dios por la ofrenda de las expiaciones de Jesucristo, a las que se añaden las de los santos, particularmente de los mencionados más arriba, y que son por lo tanto también glorificados porque contribuyen a nuestra salvación. Dice el Catecismo Romano: nuestro Señor Jesucristo instituyó la Eucaristía a fin de que la Iglesia posea un sacrificio perpetuo capaz de expiar nuestros pecados, y por el cual nuestro Padre Celestial, tan gravemente ofendido por nuestras iniquidades, trueque su justa cólera en misericordia y los justos rigores del castigo en clemencia. Por lo tanto, no hay nada más apropiado para obtener la conversión, el perdón de los pecados, saldar nuestras deudas, que el santo sacrificio del altar. Y llegamos al perquem, al peripsum, que es la conclusión del canon. La gran oración de acción de gracias, empezada en el prefacio, se termina por una fórmula de glorificación o doxología. La Iglesia, después de haber dirigido a Dios sus acciones de gracias por la obra de la redención en el prefacio y por haberle ofrecido por el sacrificio eucarístico la misma gloria que Cristo le ofreciera en el Calvario, con la doble consagración, y que continúa ofreciendo en el cielo con el súplices, termina el canon ahora diciendo perquem,
por el cual creas siempre, Señor, todos estos bienes, los santificas, los vivificas, los bendices y nos los repartes. En el momento en que termina la oración del canon, la Santa Iglesia proclama que por nuestro Señor Jesucristo Dios nos concede todas las gracias y recibe toda gloria. Per ipsum, por Él mismo, y con Él mismo, y en Él mismo, a ti, Dios Padre Todopoderoso, en unidad del Espíritu Santo, te sea dada toda honra y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Esta doxología es el coronamiento del sacrificio. Luego de trazar 5 signos de cruz sobre el cáliz con la hostia santa, el sacerdote ofrece de nuevo a nuestras adoraciones la sagrada víctima durante la elevación menor. Normalmente los fieles no ven porque quedan tapados por el mismo cuerpo del sacerdote, pero termina el canon entonces con esa pequeña elevación, ofreciéndose nuevamente a la adoración de los fieles el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Por Él mismo, y con Él mismo, y en Él mismo, a ti, Dios Padre Todopoderoso, en unidad del Espíritu Santo, te sea dada toda honra y toda gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Así concluye el canon, para dar lugar inmediatamente, con el Padre Nuestro, a la última parte del santo sacrificio de nuestros altares. Dios mediante, veremos esto en un próximo especial.